Durante casi 20 años, Nicole Kidman y Keith Urban se profesaron su amor mutuo en entrevistas y parecían una pareja inseparable. Hollywood está conmocionado por una revelación que nadie esperaba. Tras años de especulaciones sobre el matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban, Russell Crowe finalmente ha roto su silencio. Y lo que ha revelado es sencillamente impactante. Nikki Nicole Kidman, eres una amiga magnífica, tienes un corazón enorme y tu lealtad es incuestionable. Como uno de sus amigos más cercanos, Crowe ha presenciado momentos íntimos que el mundo jamás conoció. Ahora su confesión está causando conmoción en la industria del entretenimiento. ¿Qué secreto ha guardado durante todos estos años? Hoy descubrimos la sorprendente verdad de Russell Crowe sobre Nicole y Keith, el hombre que siempre estuvo ahí. Bajo el deslumbrante foco de Hollywood, las amistades suelen desvanecerse tan rápido como surgen. Alianzas temporales basadas en el éxito de taquilla y las apariciones en la alfombra roja. Pero mucho antes de convertirse en un icono mundial, Nicole Kidman forjó un vínculo que perduraría. En medio del caos de la fama, una amistad se mantuvo constante su profunda e inquebrantable conexión con Russell Crowe. Su vínculo no nació bajo las luces brillantes de un estreno cinematográfico, sino en el crudo y esperanzador mundo de la industria del entretenimiento australiana a finales de los años 80. Eran dos talentos emergentes unidos por una herencia compartida y una comprensión tácita de la ambición y el sacrificio necesarios para dejar huella. Soy una persona cuya vida está marcada por el dolor, la tristeza y la pérdida. Esta base construida lejos de las miradas indiscretas del mundo forjó un pacto de lealtad único. A través de cada titular, cada rumor susurrado y cada desengaño público, Russell Crowe fue quien permaneció a su lado. Cuando las cámaras la captaron sonriendo junto a Tom Cruise y más tarde cuando documentaron la ruptura de esa relación, Crowe fue la presencia silenciosa y constante a su lado. Él fue su refugio en un mundo que rara vez lo ofrece. Esto le otorgó a su perspectiva un peso sin igual. Las cosas se agruparon en un grado completamente diferente. Creo que el día que realmente me di cuenta de que algo era enormemente diferente. No era un conocido lejano que recopilaba información para la prensa sensacionalista, era una figura clave en su mundo. Y estuvo presente aquella fatídica noche de enero de 2005, en la gala de Gay de la noche en que todo cambió. Desde el otro lado de una sala deslumbrante, Crowe observó cómo Nicole Kidman y un carismático cantante de country llamado Keith Urban se cruzaban por primera vez. Vio la chispa. También vio la vacilación. Esa es la parte divertida cuando empiezas a mirar algo y piensas que no puedo hacer esto. Según fuentes cercanas al trío Crowe, desempeñó un papel sutil pero fundamental como Celestino, creando oportunidades para que se conocieran y ofreciendo a Nicole la tranquilidad de un amigo de confianza. Fue testigo de su historia desde el principio, sin imaginar que algún día revelaría su desgarrador capítulo final, un amor que desafió todas las probabilidades. Durante casi 20 años, Nicole Kidman y Keith Urban se profesaron su amor en entrevistas y parecían una pareja inseparable. El romance que cautivaría al mundo no comenzó con un trueno, sino con un período de angustioso silencio. Después de ese primer encuentro, Nicole confesó que se quedó insegura, incluso riendo años después porque pensó que Keith ni siquiera la había notado. Creo que porque, obviamente esto es 1 hora y media de peinado y maquillaje. Durante 4 largos meses no llamó, pero cuando finalmente reunió el valor necesario, el romance se encendió con una intensidad que parecía imparable. Un paseo por Woodstock en la Harley Davidson de Keith los llevó a un lugar apartado para hacer un picnic. Y ese fue el momento en que Nicole, según diría más tarde, quedó prendada. Era una mujer que prefería comprometerse de inmediato. Y el 25 de junio de 2006, apenas 1 año y medio después de su primer encuentro, ya eran marido y mujer. Fue el cuento de hadas perfecto de Hollywood. Fue el matrimonio de Hollywood que hizo creer a la gente que 2 superestrellas podían vivir felices para siempre. La unión de 2 de las estrellas más brillantes de Australia. Pero aquí es donde la historia se complica, donde la fachada pulida se resquebraja para revelar la cruda verdad de lo que costó construir su amor. Porque apenas 4 meses después de su boda, el cuento de hadas se desmoronó.
En octubre de 2006, Keith Urban, quien llevaba mucho tiempo luchando contra sus demonios internos y su adicción, recayó y volvió a ingresar en rehabilitación. Más tarde, con brutal honestidad, confesó a la revista Rolling Stone: "Yo provoqué el fin de mi recién estrenado matrimonio. Fue un momento que habría destruido casi cualquier otra relación antes incluso de que comenzara". Pero la respuesta de Nicole Kidman fue sencillamente heroica. No se dio por vencida. No emitió ningún comunicado de prensa. Canceló todo: promociones cinematográficas, obligaciones profesionales. Su mundo entero quedó en suspenso para apoyar al hombre con el que acababa de casarse. Sin embargo, su apoyo no fue ciego. Y tengo la suerte de tener un marido incondicional y una fe sólida. Cuento con ambas cosas. Como ella misma contaría más tarde, llegó a una profunda comprensión. No podía salvarlo. Él tenía que salvarse a sí mismo. Su papel era amarlo, brindarle el espacio necesario para que él pudiera hacer el trabajo. Fue un acto de increíble fuerza, paciencia y fe inquebrantable. Contra todo pronóstico, su matrimonio sobrevivió. Y Nicole y Keith tienen razón. Ahí lo tienen. Ah, eso es maravilloso. Eso es perfecto. Nicole mira hacia aquí, chicos. Más tarde, Keith diría que había nacido en ella, que Nicole le había dado el ancla que necesitaba para liberarse de las ataduras de su pasado. Desde su posición privilegiada, Russell Crowe observó cómo se desarrollaba todo, sabiendo que no se trataba de un romance cualquiera de Hollywood. Era una historia de amor forjada en la fragilidad y puesta a prueba por el fuego. Un vínculo que parecía irrompible. Habían sobrevivido a una crisis que habría destrozado a cualquier otra persona. Y es precisamente eso lo que hace que la verdad de su final sea tan devastadora: la tiranía de la distancia. Después de la dura prueba de la recuperación de Keith, su matrimonio parecía invencible. Habían enfrentado al demonio más grande y habían vencido. Pero a medida que pasaban los años, un enemigo más insidioso comenzó a infiltrarse en sus vidas. Uno que no podía ser vencido en un programa de 30 días. Era el efecto lento y corrosivo de la distancia. El motor de la carrera de Keith Urban era la carretera. Su exigente agenda de giras significaba que pasaba aproximadamente 200 días al año lejos de casa. Esto no era solo un número. Era una realidad que dividió su vida en dos. Justo un día después del impactante anuncio de su separación de Keith Urban tras 19 años de matrimonio. Durante más de la mitad de cada año, vivían en mundos separados, conectados solo por llamadas telefónicas y cartas de amor nocturnas. En un momento de franqueza impactante durante una entrevista pregrabada, el propio Keith reveló la dura realidad de esa vida. Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la mañana y estás enfermo como un perro y extrañas a tus amigos y extrañas a tu familia y te sientes completamente solo y miserable y enfermo y te dices a ti mismo: ¿por qué estoy haciendo esto? Esa profunda soledad noche tras noche en una ciudad diferente crea un vacío y
Los vacíos son peligrosos. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la separación tuvo un fuerte impacto emocional. Una fuente le dijo a E.T. que ella está devastada por la ruptura y agregó que intentó todo para salvar el matrimonio de 19 años. Según Crowe, Keith comenzó a distanciarse hace varios años y desde entonces su relación ha ido deteriorándose progresivamente, lo que ha resultado en una importante pérdida de intimidad. La distancia física estaba creando un abismo emocional que ninguna muestra de afecto parecía capaz de superar. Las señales inequívocas de una vida secreta. Fue en este abismo, cada vez más profundo, donde comenzaron a aparecer las primeras señales de alerta profundamente inquietantes. Desde la perspectiva de Russell Crowe, estas no eran solo las tensiones normales de un matrimonio bajo presión. Fueron cambios de comportamiento típicos que insinuaban algo más. La primera y más evidente señal fue el teléfono. Al parecer, Keith se volvió extremadamente protector con él, lo dejaba boca abajo sobre las mesas, lo llevaba consigo a todas partes y se ponía muy a la defensiva si Nicole le preguntaba con quién se escribía. Para una pareja casada durante casi 2 décadas, este repentino secretismo digital fue un hecho escalofriante. Resolviendo las cosas y denos un poco de espacio. Y no hemos pasado directamente al último capítulo de la historia. Esa actitud defensiva comenzó a influir en sus conversaciones. Cuando Nicole le hacía preguntas normales sobre su día de gira, las respuestas de Keith se volvían vagas y cortantes. Parecía emocionalmente distante incluso cuando estaba presente físicamente, con la mente en otra parte como si simplemente estuviera actuando por inercia. Pero quizás la señal más reveladora fue la que se desarrolló en público. Por esa misma época, las sospechas de Nicole iban en aumento. Las declaraciones públicas de amor de Keith se volvieron más frecuentes, más emotivas y más grandilocuentes. En la ceremonia de EFI en abril de 2024, le dedicó un emotivo homenaje a su esposa. Nicole, mi esposa, Nicole Mary, está aquí esta noche, comenzó con la voz quebrada por la emoción. A los 4 meses de matrimonio, mi adicción destrozó nuestra relación y ella eligió el amor. Y apenas 4 meses después de casarnos, mis adicciones sobre las que realmente no había hecho nada. En aquel momento el mundo vio a un esposo devoto rindiendo homenaje a su Salvador. Pero según la interpretación de Russell Crowe, esto era algo completamente distinto. Era un caso de manual de sobrecompensación. Él realizaba actos de devoción ante las cámaras, creando una deslumbrante narrativa pública de adoración que servía como la tapadera perfecta para su cuestionable comportamiento privado. Es un patrón común en la infidelidad. Cuanto más fuerte es el elogio público, más puede enmascarar una traición privada. Y Crowe, observando desde dentro al parecer, presenció esa dolorosa contradicción. La intuición femenina. Nicole Kidman no es una mujer fácil de engañar. Es inteligente, perspicaz y sumamente intuitiva. Las sonrisas que mostraba en las alfombras rojas ocultaban una creciente inquietud. La imagen pública era una cosa, pero a puerta cerrada era una investigadora de su propia vida. Poco a poco fue armando un rompecabezas que no quería resolver. Su comportamiento comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero significativas. Empezó a monitorear las cuentas de redes sociales relacionadas con la gira de Keith, buscando inconsistencias. Crowe notó su creciente tendencia a hacer apariciones sorpresa en sus conciertos, movimientos que parecían de apoyo al público, pero que en realidad eran misiones de investigación. El desgaste emocional comenzó a manifestarse en su trabajo. Los directores en el set con ella notaron momentos de inesperada fragilidad emocional, particularmente durante escenas que tocaban temas de traición o abandono. Era como si la línea entre el dolor de su personaje y el suyo propio hubiera comenzado a desdibujarse, requiriendo poca actuación de su parte. El dolor más profundo, sin embargo, solo lo compartía en privado. Russell Crowe presenció un momento que confirmó que las sonrisas públicas eran una mentira. Vio a Nicole tras bambalinas después de uno de los conciertos de Keith, llorando una muestra cruda y sin reservas de un corazón roto. Fue durante momentos como estos que Nicole, según se dice, recurrió a su amiga de toda la vida no solo para compartir una vaga sensación de soledad,
sino para confiarle preocupaciones específicas que habían comenzado a inquietarla. Hubo una foto de un fan que parecía un poco demasiado íntima. Es un momento precioso de celebración. También besé a mi marido. Bueno, ahí está. Detective. Y una historia de alguien del equipo de Keith que no coincidía del todo con la versión que Keith le había contado. Cada incidente era una pequeña grieta en los cimientos de su confianza, y juntos formaban un patrón que ya no podía ignorar. Un enfrentamiento no solo era probable, era inevitable. El descubrimiento. El punto de quiebre no llegó con un estruendo ensordecedor, sino con el silencioso resplandor azul de la pantalla de un teléfono una noche. Durante años, Nicole Kidman había vivido con una intuición silenciosa pero persistente, un sentimiento que había intentado desestimar como la ansiedad natural de una esposa cuyo marido pasaba la mitad de su vida de gira. Pero la intuición, cuando se ignora, no desaparece, permanece latente. Y en un instante devastador, sus peores temores se confirmaron. Según Chronicle, descubrió una serie de mensajes inquietantes en el teléfono de Keith. No eran vagos ni ambiguos. Los intercambios eran supuestamente con una corista de su banda de gira. Mientras Nicole revisaba las conversaciones, la cruda realidad la golpeó. Los mensajes sugerían reuniones privadas concertadas durante las horas en que Keith afirmaba estar trabajando hasta tarde en los estudios de grabación. Era un engaño claro y calculado. El momento del descubrimiento fue particularmente cruel. Nicole se encontraba en medio de un intenso rodaje para un exigente papel dramático. Un proceso que la dejó emocionalmente vulnerable y especialmente expuesta. Una cosa es ser traicionada. Otra, muy distinta, es ser traicionada en tu momento de mayor vulnerabilidad. El relato supuestamente narrado por Russell Crowe sugiere que Nicole le confió sus sentimientos tras encontrar los mensajes. Su voz no solo denotaba ira, sino también una profunda herida. No era la primera vez que albergaba sospechas, pero sí la primera vez que tenía pruebas irrefutables. Se acabó la negación plausible. Había llegado al límite. El enfrentamiento de 4 horas. Según los informes, el enfrentamiento tuvo lugar en diciembre de 2018 tras una fiesta navideña, donde algunos testigos observaron que Keith pasó gran parte de la noche absorto en su teléfono distante y reservado. Al regresar a la intimidad de su hogar, la fachada cuidadosamente construida de su vida pública finalmente se derrumbó. Lo que comenzó como una simple pregunta directa sobre sus comunicaciones secretas se convirtió en una conversación de 4 horas que se prolongó hasta el amanecer. No fue una discusión acalorada. Fue una presentación metódica y desgarradora de la verdad. Durante la conversación, Nicole supuestamente le presentó a Keith las pruebas específicas que había reunido durante meses, no solo los mensajes de texto incriminatorios, sino también las discrepancias en sus relatos de viajes y los gastos inexplicables que ahora cobraban un sentido escalofriante. Desveló la trama de traición pieza por pieza de forma dolorosa. Al amanecer, Nicole había emitido lo que sus amigos describieron como su advertencia final. Fue un ultimátum pronunciado con la fría y silenciosa claridad de una mujer que había llegado a su límite. Las condiciones eran innegociables: total transparencia. A partir de ese momento, una reducción significativa de su agenda de giras y un compromiso inmediato con la terapia de Coop. Esta era su única oportunidad para salvar su matrimonio. Keith, ante la evidencia irrefutable, supuestamente prometió cambiar. Lo prometió todo. El punto de no retorno. Durante unos meses frágiles, parecía que la promesa se mantendría. La pareja parecía estar superando sus problemas, incluso renovando sus votos en una ceremonia íntima que sugería un compromiso renovado, según una fuente cercana. Para el mundo exterior, la crisis se había evitado. El cuento de hadas volvía a encarrilarse. Pero esta reconciliación resultó ser una ilusión temporal y desgarradora. Las revelaciones de Russell sugieren que para el verano, Keith había vuelto a sus preocupantes patrones. Las promesas hechas en la desesperada madrugada de aquel día se rompieron. Esta fue la traición final e imperdonable. No fue solo el acto inicial de infidelidad lo que destruyó el matrimonio. Fue la falta de respeto a la última advertencia. Fue la constatación
de que el hombre al que había salvado el hombre por el que tanto se había sacrificado no estaba dispuesto o no era capaz de cumplir su palabra de salvarlos. Esta cronología explica todo lo que desconcertó al público. Explica las emotivas publicaciones de aniversario en junio de 2025, un momento en que Nicole aún conservaba la esperanza, y explica la cruda realidad de que Keith firmara los papeles del acuerdo de divorcio apenas unas semanas después, el 29 de agosto. La decisión ya estaba tomada. No hubo una separación prolongada ni declaraciones públicas sobre intentos de reconciliación. Una vez superada la última advertencia, Nicole siguió adelante con determinación rápida y silenciosa. La confianza no solo estaba dañada, sino pulverizada, sin posibilidad de reparación. Se acabó el tiempo de las advertencias. Había llegado el momento de las consecuencias. La evidencia estaba en el silencio. El fin de un matrimonio de Hollywood de 20 años rara vez es un asunto tranquilo. Por lo general es un circo caótico de declaraciones de prensa contradictorias, publicaciones crípticas en redes sociales y largas batallas legales que ocupan las portadas de los tabloides. Pero la disolución del matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban fue diferente. Fue limpia, eficiente y casi inquietantemente silenciosa. Y en ese silencio, la evidencia de lo que realmente sucedió es muy reveladora. Los documentos judiciales presentados en el condado de Davidson, Tennessee, el 30 de septiembre, citaban la frase estéril habitual de diferencias irreconciliables. Pero los detalles del acuerdo de conciliación firmado meses antes de que el público supiera siquiera que había problemas pintaban un panorama mucho más claro. No se trató de una separación amistosa y mutua. Fue un ajuste de cuentas y los términos fueron dictados desde una posición de superioridad moral innegable. El detalle más revelador fue el acuerdo de custodia. Keith Urban, un hombre que había construido su imagen pública en torno a la de un padre de familia devoto, aceptó tener la custodia de sus hijas solo 59 días al año. Eso representa apenas un 17%. La mayoría de los padres lucharían sin descanso contra un acuerdo tan desigual. La silenciosa aceptación de Keith sugiere que sabía que no estaba en posición de discutir, de haberlo impugnado. Se habría arriesgado a una larga batalla legal donde los detalles comprometedores de su comportamiento, los mensajes de texto y las reuniones secretas podrían haber salido a la luz en un tribunal público. El silencio era el precio de su privacidad. El acuerdo financiero era igual de revelador. Tanto Nicole como Keith declararon altos ingresos, por lo que ninguno estaría obligado a pagar pensión alimenticia. Pero en una maniobra muy inusual, Keith ya había pagado por adelantado sus obligaciones de manutención infantil en un solo pago. No se trataba solo de responsabilidad financiera, se trataba de romper lazos. Un solo pago garantizaba que no habría contacto mensual continuo, ni futuros enredos financieros, ni responsabilidades pendientes. Era el equivalente legal de una ruptura limpia ejecutada con la rapidez y precisión de un hombre que sabe que no tiene margen de negociación para conseguir nada más. Todo en el proceso apuntaba a un escenario de infidelidad. La esposa traicionada Nicole dictó los términos. Conozco la sensación de tener que estar en la rutina día tras día. El culpable Keith aceptó las consecuencias sin oponer resistencia para evitar la humillación pública. La rapidez con la que todo sucedió, desde una promesa rota en verano hasta la firma de los documentos legales en agosto, no era señal de un amor que se hubiera desvanecido lentamente. Era señal de una confianza destruida de forma decisiva y catastrófica. ¿Por qué el protector rompió su silencio? En el hermético mundo de las celebridades de primera línea, existe una regla tácita inquebrantable: no se habla de la vida privada de los amigos. Es la mayor traición a la confianza. Russell Crowe, conocido por su profunda lealtad y su aversión a los chismes de famosos, había respetado este código durante toda su carrera. Por eso, cuando empezaron a circular rumores sobre su opinión acerca de la ruptura urbana con Kidman, toda la industria quedó atónita. ¿Por qué rompería su silencio ahora? ¿Qué podría motivar a un hombre tan reservado a inmiscuirse en un asunto tan delicado? La respuesta, según quienes conocen bien la situación, radica en el mismo principio que ha regido durante décadas: lealtad.
A medida que se extendía la noticia del divorcio, y estas son muchas de las 37 páginas que componen su solicitud de divorcio, una narrativa sutil pero dañina comenzó a tomar forma. Personas que trabajan sin descanso en empleos que odian. Tienen que pagar las facturas y todo lo demás. Keith fue retratado como el esposo desconsolado y devoto cuyo calendario de giras simplemente había creado una distancia desafortunada. Nicole, por el contrario, estaba siendo retratada como la esposa fría y distante que se había marchado. Supe que estábamos en algo bueno cuando mi hermana y mi marido vieron la película y ambos salieron llorando. Russell Crowe ya había visto esto antes. Sabía lo rápido que una narrativa mediática falsa podía convertirse en una supuesta verdad. Supuestamente, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su amiga, una mujer que lo había dado todo por su matrimonio, era traicionada, incomprendida y tergiversada. Su decisión de hablar no se trataba de difundir chismes, sino de proteger una reputación. Fue un acto de corrección, una estrategia para asegurar que se conociera la verdadera historia. Nicole no se marchó sin más. La apartaron a la fuerza, y solo después de haberle dado a su marido una última oportunidad para hacer lo correcto. Algunos expertos de Hollywood incluso sugirieron que Crowe actuaba como una especie de mensajero, diciendo en voz alta lo que Nicole no podía decir ella misma, sujeta a la discreción de los procedimientos legales. Es una táctica tan antigua como la fama misma. Cuando los focos brillan demasiado, dejas que un amigo de confianza susurre la verdad por ti, ya fuera una cruzada personal o una estrategia coordinada. La motivación era clara. Russell Crowe rompió el código de silencio de las celebridades por una razón: defender el honor de su amiga, un legado de gracia. Tras la silenciosa tormenta legal, surgieron dos imágenes muy diferentes. Por un lado, los informes sugerían que Keith Urban estaba sufriendo la separación mucho más de lo que nadie había previsto. Canceló varias apariciones y se decía que evitaba por completo a la prensa. Personas cercanas a él lo describieron como avergonzado y cansado de ser retratado como el malo de la película. Se había retirado del foco mediático, su silencio contrastaba fuertemente con las efusivas declaraciones públicas de amor que alguna vez definieron su matrimonio. Ya fuera por culpa o por el dolor de la percepción pública, la otrora imperturbable estrella del country parecía debilitada. Del otro lado estaba Nicole Kidman. No hubo muestras dramáticas de tristeza, ni publicaciones crípticas en redes sociales, y ciertamente no hubo difamación pública. Fue realmente extraño porque no llegué a conocerla como Nicole hasta que la conocí como Marsha. En cambio, el mundo vio a una mujer que sobrellevaba su desamor con una fuerza silenciosa e inquebrantable. Fuentes cercanas a ella dijeron que estaba dolida y se sentía traicionada. Sin embargo, su determinación se mantuvo inquebrantable. Continuó presentándose a trabajar, ofreciendo actuaciones memorables y cumpliendo sus compromisos profesionales con una elegancia inquebrantable. Su energía no se centraba en el pasado, sino firmemente en seguir adelante protegiendo a sus hijas y continuando la labor que ha marcado su vida. Quiero decir, si ves isso, Ya sabes,
Ella afrontó el final de su matrimonio del mismo modo que había afrontado todas las demás crisis de su vida, con una dignidad profunda e imponente. Su comportamiento no fue una actuación para el público. Fue la expresión auténtica de una mujer que ha superado las más profundas traiciones y ha salido fortalecida, no derrotada. Más allá de la traición, al final la historia que la revelación de Russell Crowe sacó a la luz no se limita al trágico final de un matrimonio de Hollywood. Es una muestra del carácter de Nicole Kidman. Durante casi 20 años, fue el pilar, la salvadora, la creyente inquebrantable en una historia de amor que luchó por proteger. Bueno, es oficial. Estos documentos judiciales muestran que después de casi 20 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban se están divorciando. Ofreció su lealtad, su paciencia y su perdón. Incluso ante la adicción y la distancia, cuando finalmente descubrió la traición definitiva, ofreció una última cosa, una última oportunidad. Cuando esa oportunidad fue irrespetada y su confianza se rompió irrevocablemente, actuó con la rápida y silenciosa determinación de una líder, no de una víctima. Protegió meticulosamente a sus hijos y su propia dignidad, rompiendo lazos con una precisión quirúrgica que no dejó lugar a dramas ni especulaciones. El cuento de hadas puede haber terminado, pero la reina permanece gracias a la lealtad de una amiga de toda la vida que se negó a permitir que una narrativa falsa se impusiera. Crudo y muy emotivo. El premio para mí y ella lo hizo, pero ahora estoy en el escenario. El mundo ahora puede ver la imagen completa. Su legado no está definido por el hombre que le rompió el corazón, sino por la fuerza inquebrantable con la que ella silenciosa y firmemente recuperó su trono.